Listo, ¿ok? Bueno, a ver, les comento nuevamente que el objetivo del día de hoy es terminar una parte de un ejercicio o que dejamos en la clase pasada e introducir lo que son las fuerzas de flotación, ¿ok? Esa fuerza de flotación nos va a permitir a nosotros enunciar lo que es el principio de Arquímedes. Entonces, básicamente, ¿qué nos va a decir? Bueno, muchachos, que cuando yo voy a introducir un objeto dentro de un fluido a presión, ¿ok? O sea, empujarlo, naturalmente va a salir una fuerza propia del sistema, ¿okay? El solito va a salir, que va a ir en contra de esa presión que le estoy haciendo, ¿okay? Ahora bien, ¿y eso qué beneficio me va a traer? O sea, ¿qué cosas yo voy a poder conocer de mi sistema? Bueno, es que voy a poder conocer hasta el volumen desplazado. Cuando yo voy a introducir un objeto dentro de un fluido, el típico, se va a salir un pocotón de agua, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿tendré yo manera de saber cuánto es el volumen de lo que se desplazó? O sea, de lo que desplazó el objeto que yo empujé, va a tener una relación con el volumen del objeto, ese es el punto, ¿no? Entonces yo voy a poder saber características del objeto a partir de la masa desplazada, de la masa del agua. Entonces, ahí voy a empezar a involucrar densidad del fluido, masa del fluido con masa del objeto que está haciendo o que está participando dentro de esa dinámica, ¿ok? Ya íbamos a estudiar lo que son los casos particulares del principio de Arquímedes. Entonces, por ejemplo, estudiar un objeto totalmente sumergido o un objeto parcialmente sumergido en un fluido. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Con eso nosotros vamos a poder enfrentar nuestra primera práctica, que va a ser el día miércoles. ¿Okay? Creo que el día de hoy también por ahí les voy a dejar, pero como para que hagamos aquí, vamos a ver si nos da tiempo. Es simplemente un ejercicio práctico como para hacer un poquito más dinámica la clase. Una cuestión que les quería preguntar es qué les parecieron, pues para mí es importante, digamos como que autocalidad, control de calidad, ¿qué les pareció el trabajo con los simuladores? Pues agradecido, profe, con que sea online y no tengamos que descargar ni lidiar con licencias. Es intuitivo, es facilito, no sé. Ok, gracias Rubén. ¿Alguien más? Gracias Mateo. ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Okay. Pues interesante. Bueno, ok, Interesante. chévere. No, es importante porque, bueno, primero, bueno, como ya todos saben, pues de este tipo de experiencias es difícil, pero pues nosotros buscamos por ahí, el día miércoles van a trabajar con otros simuladores, puesto que el FED no tiene para el principio de Arquímedes, tendrá para dinámica de fluidos, ese sí lo tiene, pero entonces por ahí buscamos otros simuladores. Entonces, pues nada, nosotros intentamos hacer la medida de lo posible todo lo más, pues, lo mejor posible, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces ya les voy a compartir acá. Déjenme. Ok, bueno, muchachos, a ver. La idea es aplicar o seguir pensando, seguir evaluando lo que es la variación de la presión con respecto a la altura. Entonces, esto es un típico ejercicio o es un clásico ejercicio de la presión que está ejerciendo el agua sobre un dique, por ejemplo, el de una represa. Este es justamente esa, digamos, como la simulación de lo que quiero que visualicen, ¿ok? Entonces, la pregunta es, dice, el agua llena a una altura H, ¿ok? Detrás de un dique de ancho W. Determine la fuerza resultante que el agua ejerce sobre el dique. Entonces, número uno, esa fuerza va a estar relacionado con ¿qué? Con la presión. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que tenemos una altura que está variando, ¿ok? Y queremos ver cómo es la fuerza a lo largo de todo ese dique. Entonces, la manera de relacionar esa presión, esa altura y esa fuerza es justamente a través de la definición de ¿qué? De presión. No tenemos otro camino. Entonces, primero hagamos un análisis general de lo que tenemos y lo que necesitamos. Dos, miren que no tenemos datos, así que lo que queremos es una expresión algebraica, construida a partir de primeros principios, obviamente. Todo bien chequeado, consistentemente, tanto física como matemáticamente. Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir es, bueno, nada, agarramos entonces presión igual a fuerza sobre A, el área es el W por el y ya, pues eso es todo, profe. Yo pregunto, ¿estaría correcto si lo hacemos así?
¿Entendemos lo que queremos hacer o explico nuevamente? ¿Cuál es el espíritu del ejercicio? Todo De nuevo, profe, por favor. Ok, vamos otra vez. Tenemos el dique, ¿verdad? La represa, visualicen la represa. Yo creo que es claro que esa agua está haciendo una presión contra esa. De hecho, para que sepan cómo funcionan las represas. Cuando los ríos están muy cargados, que son los que alimentan las represas, okay, bueno, chévere decir esto para que entiendan de dónde es que viene esa presión y por qué el sistema de las represas. Cuando los ríos están muy cargados, es decir, lo que alimenta esas represas de agua para surtir, por ejemplo, servicios de riego, de sembradíos, ¿verdad? Todo eso está nivelado a cierta presión. Entonces, en las centrales de las represas hay un montón de medidores, que ya vamos a hablar justamente de eso también ahorita, lo vamos a llamar medidores por los momentos, de cierta presión. Esa presión obviamente tiene que estar acorde al tipo de material y pues obviamente tiene que estar acorde también con la presión interna que requiere o que aguanta ese material de acuerdo a la cantidad de agua que esté acumulando. Cuando esa presión está excediéndose, ¿qué hacen? Abren las compuertas y hay un aliviadero, alivian la presión. Trancan y nivelan la presión de nuevo. Vuelan y contienen hasta cierto momento. Entonces, de esa manera es que funciona una represa de agua. ¿Qué queremos encontrar nosotros aquí? Determinar la fuerza resultante que el agua ejerce sobre el dique. Entonces queremos ver es esta fuerza, una fuerza que está acá, la de empuje, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces el agua está empujando, empujando, empujando. Bueno, una manera de hacerlo en nuestro contexto sería, pues, profe, pues fácil. Presión es igual a fuerza sobre el área. ¿Sí? Bueno, entonces, si quiero la fuerza de espejo, presión por agua, pues por área igual a fuerza. Y el área es, pues tengo el ancho, me están dando el ancho por el alto, ya, pues ya lo tengo, ya es todo, ¿sí? Entonces, lo que quiero es una expresión algebraica. Pregunto, ¿sería correcto hacer eso? No, profe. ¿Por qué, José? Cuénteme. Profe, pues digamos, yo partiría con la expresión de que la presión es igual a ρ multiplicado por la gravedad y por h. Y pues ahí simplemente despejaría pues ρ y la gravedad, y pues sé que si yo resto la h mayúscula menos el y, ahí podría pues ya encontrar la definición, y pues tengo que la definición del diferencial de fuerza es igual a la presión por el diferencial de área. Vea, pues. A ver, empezaste por una construcción, digamos, como puntual, lo diría yo. O sea, me hablaste de presión, gravedad, ρ, todo eso, y luego me hablaste de un diferencial. ¿Por qué? Ah, profe, porque yo sé que si tengo el diferencial de fuerza, pues lo puedo integrar, ¿no? Ajá, pero ¿y de Sí, dónde salió el encontraría la integral fuerza. ahí? Pues, o sea, me quedaría la presión por el diferencial de área, y pues yo anteriormente ya tendría pues esa función. O No, no, sea, yo te entiendo, qué pena, pero la cuestión es ¿por qué? ¿De dónde salió el integral? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué un integral? porque digamos a mí me quedaría la expresión, profe, digamos, la primera expresión era la de la presión o la gravedad por h, ¿sí? Ajá, Entonces, yo ahí tengo que h menos y sería mi h. O sea, h mayúscula menos y sería mi h. sí. Y pues de ahí ya tendría como el diferencial de área. ¿Sí me entiende, profe? Sí, sí te entiendo. El problema es por qué estás considerando diferenciales, no me has respondido. Cuando te hago la pregunta me respondes es a lo que es igual, más no me explicas el por qué estás considerando diferenciales y pues por qué saltaste a integrales. Ese es el punto acá, en mi pregunta, pues. Lo otro yo no he dicho que está malo, claro, lo que me estás diciendo que presión es igual a, pues considerando, digamos, un P0, pues cero, vamos a ponerlo, no sé, no me lo dijiste, entonces esto es ρ, gravedad por altura, y no sé, me Exacto. hablaste de un diferencial de área, que no sé, sí, en fin, ¿por qué pasas de acá a diferenciales? Ah, listo, profe. Vea, profe, porque ese h para mí sería el h mayúscula
menos Y. Ujú. Ok. Así como yo puedo Sí, decir que H mayúsculo es H más H chiquito más Y. exacto, bro. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? ¿Alguien más? Pues, profe, supongo que, digamos, lo de los diferenciales es porque se está viendo, digamos, la presión en solo una pequeña parte de la placa que se ve ahí, ¿no? Y pues de eso se puede inferir cuál es la fuerza que se ejerce en toda la placa. Ah, es Exacto, otra bro, correcto. cosa, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo no he dicho que lo que José me dijo está malo, yo no dije, no, eso no es así, no. ¿Qué pasa? Sí, están como agarrando, no sé si vieron el ejercicio por ahí, en fin, no importa. Lo que pasa es que tenemos que entender bien lo que estamos haciendo. Cuando yo inicié diciendo, gracias, Brian, cuando yo inicié ahorita y dije P igual a fuerza sobre A, es porque primero acuérdense cómo llegamos aquí, que creo que fue por ahí donde empecé con los diferenciales. Aquí llegamos a través de ¿qué? De considerar deltas, es decir, pequeñas contribuciones a lo largo de una superficie. ¿Y qué hicimos? Perdón, a través de una discretización, o sea, pasamos de lo discreto a lo continuo, tirándole un proceso de límite y logramos extender que el concepto de la presión fuese, o lo entendiéramos como algo que permea todo el objeto. Es decir, yo aplico presión en un punto y esa presión se está distribuyendo. Aparte, este ejercicio viene justamente de eso, o sea, de ver cómo de verdad la presión varía con la altura. Entonces, claro, nosotros, dado que esto es aparte, el agua está continuamente distribuida sobre ese dique, yo no puedo responder vía esta fórmula. Ahora, lo que sí, o sea, directamente, lo que sí puedo hacer es responder a través de la forma diferencial de esta. Y si yo ahora considero continuamente todas esas distribuciones de pequeñitas diferenciales de presión, diferenciales de fuerza, entonces sí, lo que me lleva a mí a concluir de que yo tengo que hacer esto vía un proceso de integración. Hace rato estaban hablando de lo de las distribuciones de carga. ¿Qué hacían ustedes? Construían un diferencial de carga y luego integraban por toda la superficie. ¿Okay? Eso era lo que hacían. Igual lo vamos a hacer aquí. Entonces, la respuesta es, no puedo considerar algo puntual porque la distribución es continua. El agua, yo no puedo decir que la presión es aquí, aquí, aquí. La presión está distribuida continuamente por todo. Entonces, la idea es, sí, José, estaba muy bien todo, lo que le faltaba era como completar esa ideita, ¿ok? Es como para ayudarte a que entiendas bien todo el proceso, ¿sí? Entonces, listo acá. Entonces, lo primero que vamos, o lo primero que tenemos que tener en cuenta, entonces, debido a que el agua ejerce una presión distribuida continuamente sobre el dique, distribuida por el dique o la pared. De esta misma manera, ustedes pueden calcular ahora la presión sobre cualquier pared, el agua, o sea, es el mismo procedimiento, ¿ok, muchachos? Entonces, por la pared, no sé, así mismo se podría calcular hasta la presión. Lo que pasa es que las ollas de presión con las que uno cocina, ¿verdad? Ellas sí deberían tener arriba una válvula de presión. Y se saben que eso si excede tanto, pues explota. Aparte también hay una válvula de seguridad y una cinta de seguridad, una gomita. Pues, pero todo eso es complementario justamente a no exceder la presión porque pues explota. Ok, listo. Entonces, no es posible considerar puntualmente una expresión para la presión.
luego a partir de una expresión infinitesimal conseguiremos deducir la fuerza, porque la fuerza es lo que queremos buscar, sobre todo el dique. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que el diferencial de fuerza, ¿okay?, es la presión por el diferencial de área. ¿Okay? Y como me dijo José, pero entonces la presión, la presión es ρ gravedad por la altura, ¿sí? Y aquí entonces tenemos que irnos al dibujito. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay tantas variables? H chiquito, Y. Eso es simplemente para que visualicemos que en efecto, a medida que el agua va subiendo, si tenemos poquita, pues la presión va a ser acorde a eso. Si subimos, la presión va a empezar a variar, cosas que ya visualizaron tanto a través de analíticamente como a nivel de los simuladores, ¿verdad? Esa fue la idea del día miércoles. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ver cuál es la expresión de CH. Y eso pues ya nos lo dijo José también. Entonces pero digamos, del dibujo, podemos ver que H es H grande menos este Y que está acá. Ese diferencial de Y que está ahí va a ser justamente como el anchito de ¿qué? De la pared, ¿sí? Entonces esto va a ser H menos el Y, ¿ok? Miren que este diferencial de Y es justamente el que me va a dar a mí el chance de ver cómo es que está variando esa altura, ¿ok? ¿Cuál es la variación de esa altura? ¿Ok? Entonces, de acá tenemos esto, entonces me queda que el diferencial de F es ρ gravedad H menos Y por el diferencial de A. Y ahora pregunto, ¿quién me habla por aquí? Ay. A ver, muchachos, voy a pausar aquí un momentico, ¿sí? Reanudar grabación. Listo. Entonces, ahora, ¿quién es el diferencial de A? ¿Quién me cuenta? Que eso tampoco me lo dijo José. Acá, les pongo el dibujito. ¿Quién es el diferencial de A? ¿Perdón? ¿Ah, sí? ¿Quién es A? Ahí es el área, ¿cierto? Sería de Y por W. De por W, exactamente. O sea, por eso el W que está acá, o el W. Y por el de Y. De ahí, ya entonces, diferencial de fuerza es igual al ρ gravedad H menos Y. Y por aquí lo vamos a colocar en azul, donde el diferencial de A en negro va a ser W por DY. Ancho por alto. Ahí están las dos dimensiones, ¿ok? Entonces, de acá, diferencial de fuerza es igual a ρ gravedad H menos ρ gravedad Y, todo multiplicado aquí acá por W de Y. ¿Ok? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Integrar eso. Entonces, sumando continuamente o integrando, entonces integramos. ¿Okay? Y me da que la fuerza es igual a la integral de ρ gravedad H menos ρ
gravedad Y, W de Y. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿De dónde a dónde vamos a integrar? ¿De dónde a dónde integramos, muchachos? De 0 a h. De 0 a h. Muy bien. Integramos de 0 a h, ¿verdad? Y simplemente terminamos la integración. Todo lo que estamos integrando acá es con respecto a quién, con respecto a y, todo esto sale, ¿verdad? Nos quedaría aquí un medio, ¿cierto? Acá nos quedaría un medio, o sea, y cuadrado sobre 2 de y, todo esto sale, me quedaría ¿cuánto? ¿Cómo me das integral? A ver. ¿Quién me dice? ¿Cuánto das integral? Sin miedo. Roosevelt, a ver. José. Hello. A ver, Pues en tal, muchachos. o sea, en tal podemos dividir la fracción en dos, ¿no? O sea, Sí, claro, o sea, digamos, la ¿cuánto da? ¿Cuánto das parte, integral? entonces en la Estamos primera integrando parte, respecto a y, ¿cierto? entonces en la primera parte todo sale porque no está y. Y en la segunda sería y cuadrado sobre 2, si no estoy mal. Pero acá sí está afectado por el de aquí. Sale de y, ¿verdad? Aquí me sale un y. Ah, sí. Ah, Entonces sería rho, así sería, miren. Queda acá, para que lo vean mejor. H, ¿está? ¿Sí? Me queda rho gravedad, H menos y, ¿cierto? sí, W de y. Lo mismo que estamos acá, exactamente. A ver si lo ven así. De 0 a h igual. ¿Cuánto das integral? ¿Quién me dice? ¿Ya lo más difícil se terminó? Lo más difícil era visualizar este punto aquí, darse cuenta que no podíamos hacerlo de manera discreta, que es una de las cosas que pues nos gustaría poderlo haber hecho, ¿sí? O sea, de una vez, presión, fuerza, presión por diferencia, por área, porque el área incluso la teníamos acá ya listo. Pero acá, ¿a qué nos íbamos a enredar? Porque ya de aquí sacábamos área, teníamos el ancho, pero, bueno, el alto hubiese podido decirme, no, pues Y, pero pues no, Y es hasta aquí, por aquí hay otro, en fin. La parte más difícil ya pasó. ¿Cuánto das integral, muchachos? Si quiere alguien lo puede hacer acá. Pausar. Acá podemos ponerle un primo, ¿verdad? O acá, donde ustedes quieran, para identificar qué son. Pues obviamente son los mismos, pero, o sea, es el h, evalúan acá, sacan este h fuera la integral, y aquí evalúan. Así que me quedaría, ¿qué? H cuadrado, ¿verdad? No hace falta el primo, simplemente porque sale. H, aquí me quedaría HY, evaluada entre 0, en H me quedaría H cuadrado, ¿y acá? ahí nos quedaría con y cuadrado, entonces nos quedaría h cuadrado. Bueno, menos h cuadrado. ¿Y acá H cuadrado también o no? Sí, Entonces, entonces, 1 menos un medio, menos un medio. 1 No, menos un medio, un un medio, medio, ¿cierto? medio. Así que entonces, finalmente esto me está quedando, perdón, un medio. ¿Sí lo vieron, verdad? Sí, a ver. Sí, profe, sí. Eso, Víctor, exactamente, Sí, ¿sí? profe. De nuevo, esto me está dando a mí, este H sale fuera, aquí me va a dar ¿qué? Un H, ¿verdad? En 0, pues ya mató. Así que me va a dar H cuadrado, pero 1. Y de este lado, por la integración, me va a dar un medio Y cuadrado, o sea, Y cuadrado sobre 2. Exactamente la misma expresión, 1 menos un medio, me está dando finalmente, como me dijo Víctor por aquí, un medio de rho gravedad W de H cuadrado. Y eso es todo.
Pregunto, ¿cómo sé yo que eso es lo que dice que está bien? Repite la pregunta. ¿Cómo hago yo para saber que lo que hice está bien? Eh, Derivando, por la fe, ¿Cómo? porque se tiene fe. Ajá, sí, más o menos. derivando, profe. ¿Cómo, Mateo? Derivando. Pues sí, pero esa es la parte, esa es la difícil, el camino difícil. Hay un camino súper fácil para saber que si esa expresión que está ahí está bien. Revisando las unidades. Revisando las unidades. ¿Quién hace el análisis dimensional eso, por favor? ¿Tiene que tener unidades de qué? Newton sobre metro cuadrado. No. Oh, ¿cómo así Uy, que uy. Newton? Newton, Uy, sí. uy. Newton. Newton. Newton sobre Newton. metros cuadrados sería si fuese presión, ¿cierto? Uy, Ah, disculpa. ok. Tiene que tener unidades de Newton. O por lo menos podemos identificar kilogramos longitud metros cuadrados. ¿Sí? También. Es decir, lo que nos sirva. Igual no tenemos acá un sistema predeterminado. No lo tenemos. Así que las unidades que tendríamos que tener ahí son de masa, longitud, tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces acá, aquí ya me doy cuenta, esto tiene que tener unidades de ¿qué? De longitud cuadrado. Acá tengo longitud, tiempo al cuadrado, esto tiene longitud. ¿Cierto? Entonces aquí tengo que tener longitud cuadrado, aquí tengo que tener masa, volumen. Pero acá, aquí, miren el volumen donde se va. Aquí tengo área por una más volumen, mató el volumen, ¿sí? Así que me queda, mató el volumen que estaba acá, me está quedando masa, kilogramos, por el longitud sobre el tiempo al cuadrado de la gravedad, es decir, unidades de Newton. ¿Sí lo vieron? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. Basta. ¿Sí? De nuevo, repito, aquí están las unidades de volumen, acá hay un volumen. Esas unidades de volumen matan, me quedarían el kilogramo que está acá por el longitud, tiempo al cuadrado de la gravedad. Eso está. ¿Ok? Eso es un arma súper poderosa. Preguntas hasta aquí, muchachos. Preguntas del ejercicio. ¿O todo bien? Todo claro. Gracias, Laura. Bueno, Sí, profe, chévere, todo muchachos. claro. Entonces, nada, vamos entonces a hacer el ejercicio que me quedaba por ahí. Déjenme pausar acá. Los instrumentos de medición y vamos ya rumbo a lo que es la ley de flotación, que nos vamos a poder a través de lo que es el principio de Arquímedes. ¿Sí? Eso que ven ahí es un barómetro. Entonces, vamos a explicar qué es el barómetro. Entonces, bueno, como les digo, vamos a observar primeramente esa figura. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay un efecto de vacío ahí afuera. De que este punto que está aquí, este punto P0, está abierto a la atmósfera. ¿Ok? Esto es una columna de mercurio. Esto es un mercurio. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta natural que nos podemos hacer es, ¿por qué el mercurio? Bueno, resulta que es que el mercurio, primero que todo, no se pongan a jugar con un termómetro de mercurio porque eso es altamente tóxico, ¿ok? Ni que a ver cómo se juntan, ni cómo se divide, en fin. ¿Sí? Sin embargo, el mercurio es un material, es un elemento que es con unas características bastante particulares. Es un metal y a pesar de eso tiene propiedades de líquido, ¿okay? A ciertas temperaturas. Es altamente alterable y alterable a cambios de temperatura. Entonces, digamos que de ahí viene la tradición de los famosos termómetros de mercurio. ¿Okay? De nuevo, es por sus características químicas más que físicas. ¿Okay? Obviamente, ante la alteración de cambios de temperatura. Por eso, pues, los termómetros. ¿Okay? Entonces, explico. Esto es un aparatico, o sea, estamos acá llenos de mercurio y también hay una columna de mercurio. Sin embargo, ¿se acuerdan lo de la presión negativa? Bueno, aquí está. Justamente esto está nivelado de tal manera de que pueda haber este efecto de vacío acá. Acá hay una presión de 0, porque esto es puesto que no hay líquido ahí. Cuando hay una variación de presión, es decir, cuando la parte en A cambia la variación por acción justamente de la atmósfera y de cambios en temperatura, obviamente, pues entonces hay una variación aquí adentro y esta columna sube o baja.
Y de ahí justamente donde vamos a medir la diferencia de presión. De nuevo, si no existiera este vacío, no pudiéramos visualizar la diferencia de presión frente al cambio en el punto B, que es el que está abierto a la atmósfera. ¿Okay? Entonces, ese es el principio detrás de lo que es un barómetro. Ahora bien, y eso ustedes dirán, bueno, pues eso lo encuentro yo en internet. ¿Eso que me ayuda a mí a entender algo más? Bueno, es que a partir de esto nosotros vamos a definir lo que realmente es una atmósfera. O sea, hemos hablado de una atmósfera como una unidad, pero es que atmósfera es una parte, o sea, es un concepto como tal, que está relacionado o que viene a partir de entender el funcionamiento de un barómetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les dije ahorita, aquí esto está abierto a la atmósfera. Eso quiere decir que esta presión que está acá, ¿okay? En el punto B, miren que también tiene una, por estar a una altura h, ¿verdad? Con respecto al 0, pues entonces va a ser, como esto es mercurio, va a ser lo que es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Ya eso ya lo vimos. Ahora bien, una atmósfera es 1.03 por 10 a la 5 pascales. Esto que está aquí. La pregunta es, ¿será que yo puedo determinar cuánto es el valor de esa altura? La respuesta es sí. Y a partir de eso es que nosotros vamos a definir lo que realmente es una atmósfera con respecto a lo que es el barómetro, ¿ok? Como tal. Entonces miren lo que vamos a hacer. A partir de esto, nosotros vamos, ¿por qué? ¿Por qué les digo que a partir de este punto? Porque es el único donde tenemos información, es el único del cual podemos extraer, digamos, como valores. ¿Por qué? Porque está abierto a la atmósfera y ese sí la conocemos. Entonces, de acá lo que vamos a hacer es simplemente un despeje. Miren, entonces utilizamos lo que es el valor de una atmósfera de presión. Esto que está acá es la densidad del mercurio. Y esto que está acá, pues es el valor de la gravedad. Entonces, la altura nos está dando 0.760 metros, esta altura que está acá. Ahora bien, ¿y eso qué significa? Eso significa, muchachos, que con eso nosotros definimos lo que es una atmósfera. Entonces, una atmósfera es la presión equivalente a una columna de mercurio de 0.760 metros, ¿ok? Entonces, digamos que sí, hasta los momentos lo que sabíamos era, bueno, ¿qué era un pascal? Pues un pascal es un newton sobre metro. Y esto que está acá, lo habíamos entendido hasta ahora como una equivalencia, como si fuese metros, kilogramos, en fin, ¿sí? Una equivalencia entre dos sistemas. Pero realmente, ¿qué es una atmósfera? Pues una atmósfera es la presión equivalente a una columna de mercurio de 0.760 metros. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que uno aprende con lo que uno realmente entiende de lo que es un barómetro. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un manómetro? Un manómetro es otro objeto, o sea, es otro sistema, perdón, es otro sistema, es otro instrumento para medir presión. Pero acá es medir ya presiones internas, por ejemplo, de un sistema. Y acá yo les digo a ustedes, ¿qué es lo que ustedes creen, ustedes hacen cuando ustedes van a chequearle la presión a las llantas de un carro? Que entran y dicen, ya vengo, yo creo que es que el carro está como perdiendo presión, lo siente como más ido de un lado del otro. Y van y se meten y le dicen, por favor, chequéame las llantas. ¿Qué les miden ahí? Que la presión de cada una de las llantas esté acorde a lo que realmente necesita para que pues, el carro pueda andar tranquilamente. Ahí lo que están midiendo es algo que vamos a conocer ahorita como presión manométrica. La presión manométrica es una diferencia de presión entre lo que está calibrado el instrumento y lo que está midiendo el instrumento. ¿Cómo funciona eso? Entonces el manómetro es algo como esto. Acá está una presión desconocida, que es la que queremos encontrar. No sabemos qué presión tiene, pero lo que sí sabemos es que las llantas de nuestros carros necesitan una presión mínima. Por allá al inicio de las diapositivas, les dije, entonces les pregunté a mi papá, me acuerdo, las de su camioneta creo que son de 32 PSI, pounds, ¿cuál era? El PSI es la unidad pound system y per pound per inch, ¿ok? Entonces, es una unidad de libras, fuerza, ¿ok? Entonces, tenemos
lo que sí sabemos, de nuevo, es lo mínimo que tiene que tener nuestras llantas. Entonces, una comparación entre lo que tiene la lectura y cómo está calibrado mi instrumento. Entonces, ¿de dónde viene o cómo obtenemos esa información? De nuevo, tenemos acá una variación de la presión. Esta presión que está acá está nuevamente abierta hacia la atmósfera. Es decir, tenemos una presión inicial. Esta es la desconocida. Pero la presión tiene que ser la misma, como digo acá, como el fluido está en equilibrio, la presión en A y en B deben ser las mismas, ¿ok? Entonces deben ser las mismas que en B. Entonces se tiene que la presión en B es la presión en cero, ¿ok? Entonces la presión aquí en A y la presión en B es exactamente en el mismo punto. Ahora, como son iguales, ¿verdad? Entonces esta presión de en A tiene que ser igual a la presión en B. Entonces la presión en B yo sí sé que es que, como varía con la altura, es P0, gravedad por esta altura. La que desconozco es esta. De nuevo, como el fluido está en equilibrio, ambas presiones tienen que ser iguales. Igualo, y lo que encuentro y entre esas diferencias son exactamente lo que se conoce como presión manométrica. Entonces, de nuevo, ustedes tienen una presión, ese manómetro está calibrado. Mide, lo mínimo que mide es tanto. Esa es como la inicial. Y mis llantas están a una presión tanto. Obviamente, de nuevo, se tiene que conocer cuál es la presión mínima con la que esas llantas deben funcionar de manera correcta. Cuando me hacía referencia a estos valores que están por aquí, que se los coloqué. A ver, ¿dónde están? Creo que aquí. Ahí está, pound force per square inch, aquí está. La presión de una camioneta Ford de carga son de 32 psi. Esto es lo que lee ese manómetro. Entonces, cuando uno va ahí, lo que estamos utilizando es un manómetro. También hay unos que se introducen directamente como pues los que están en los talleres, pues son más grandes. Pero digamos como los que no tienen el carro como de emergencia, son chiquiticos. Entonces, uno los llega y los conecta en el, yo no sé cómo se llama eso acá, como en la salidita de los cauchos, de las llantas, y uno oye así, y bueno, entonces de una vez la aguja se mueve y pues mide justamente lo que tenemos frente a lo que debería, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, la de un carrito pues más pequeñito es de 28 psi, ¿ok? Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O todo bien? Ya lo sabían que era cómo funcionaba lo que era el manómetro y el barómetro. Entonces, eso con lo que nos estábamos midiendo en el simulador es un barómetro realmente, porque cuando los que utilizan desde el punto de vista de la meteorología, obviamente esos son electrónicos, pues están en el principio de ¿qué? De este que está acá, ¿sí? Lo que están midiendo es una diferencia entre lo que tenemos como de base, que sería la presión atmosférica, y lo que estamos viendo a medida que va cambiando este vacío. Si hay una disminución o un aumento acá, esta columna de mercurio va a subir o bajar. Pero en condiciones ideales, esto así como está, a una atmósfera de presión, es decir, a este valor, nos permite medir justamente lo que es realmente una atmósfera frente a la presión. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? ¿O todo claro, todo bien? No, profe, claro. Bueno, Todo chévere. claro, profe. Bueno, entonces vamos entonces a continuar, vamos hacia adelante. Vamos a ver entonces lo que es la fuerza de flotación o la ley de flotación, fuerza de flotación y el principio de Arquímedes. Entonces, aquí lo que les pido es, bueno, vamos a recrear todas esas veces que nosotros intentamos de pequeños empujar una pelota debajo del agua. La pregunta es natural, es que, bueno, si consideramos la situación de tratar de hundir una pelota con cierta cantidad debajo del agua, la pregunta natural es, ¿cómo se calcula la magnitud de esa fuerza? ¿Cuál fuerza? Entonces, esa fuerza es, miren que está acá. Si yo agarro esto, ¿verdad? Este dibujito que está aquí, a mi izquierda, a mi derecha, inferior, tengo, esto naturalmente va a tener un peso, que es esa fuerza de gravedad, la magnitud de esa fuerza de gravedad que vemos acá, esta que está acá. Sin embargo, cuando ella se hunde, va a aparecer naturalmente algo que vamos a denotar por B, ¿ok? Entonces, eso realmente, la B, es simplemente una etiqueta. Ahora, ustedes le llaman como ustedes quieran, pero pues yo la voy a denotar por B, simplemente por notación universal, digámoslo así. Así que entonces, esta fuerza de flotación va a aparecer de manera natural al momento que nosotros queramos, ¿qué? Empujar eso
y mantenerlo debajo del agua. Cosas que vamos a observar o cosas que vamos a ver salir ahorita, que en los análisis, desde el punto de vista experimental, se sabe que esta fuerza de flotación es mayor que el peso, experimentalmente. ¿Por qué? Porque de ahí es donde viene justamente el hecho de que nos cueste tanto mantener algo debajo del agua. Si se dan cuenta y recuerdan, ustedes empiezan como a hundir y eso empieza como a intentar salirse por un lado, por el otro, ¿no? Entonces es una fuerza que, de nuevo, nace naturalmente ante esa acción de nosotros de presionar hacia abajo, ¿ok? Pero experimentalmente saben que es superior a la fuerza que nosotros le estemos haciendo a la pelota en este caso, ¿ok? Ahora bien, bueno, lo que le digo, y aparece esa fuerza que es esa que está ahí. Según eso, entonces si nosotros aplicamos, como aprendimos en mecánica, que tenemos ese diagramita, lo primero que se nos ocurre a nosotros es decir, bueno, aquí nuestro punto, nuestro fluido continúa estando en equilibrio, yo no le estoy dando chance que se mueva. Fíjense que las cosas que se están moviendo, en caso de haber movimiento, son cosas externas al fluido. El fluido como tal no está experimentando una dinámica. Pero entonces eso me lleva a decir, bueno, pues entonces yo hago una sumatoria de fuerza y digo que las sumatorias de fuerzas en esta dirección, en Y, son B menos F de G. Y como está en equilibrio, pues esto es igual al peso. Entonces, decir que depende del peso del agua, porque ¿masa de quién? ¿Masa de qué? Del fluido. La pregunta es, ¿será que esto es cierto? Porque esto es lo que yo tengo de un diagrama, o sea, de un diagrama de fuerzas. La pregunta es darse cuenta a partir de las características de mi fluido. ¿Y qué características sé yo de mi fluido? Pregunto. ¿Qué características sé yo de mi fluido? A ver. ¿Qué he aprendido? La densidad. La densidad, la presión del fluido, el área donde se aplica esa fuerza que resulta en una presión. Todo eso he aprendido yo de fluido. Así que a través de ese análisis, de alguna manera yo tengo que introducir eso acá. Y me tiene que salir que en efecto va a haber una fuerza resultante que va a ser igual a ¿qué? Al peso del fluido. Hasta los momentos aquí hay la pregunta que me pueden hacer es, bueno, usted me está diciendo aquí que es decir, depende del peso del agua, pero ¿y cómo sé yo el peso del agua, la pelota, del objeto? O sea, ¿cómo sé yo que esta M es del fluido como tal? Pues obviamente a través de esta ecuación no se ve. Para eso hay que hacer un análisis que lo vamos a hacer ahorita y tenemos que decirle al sistema que estamos en presencia de un fluido. ¿A través de qué? De la introducción de las variables de presión, volumen, densidad, etc. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, lo primero, antes de hacer eso, vamos a ver algunas observaciones. La primera, la fuerza de flotación es independiente sobre quién se aplique. Es decir, no está dependiendo de si yo lo aplico sobre una pelota, sobre un cubo de hielo, sobre un teléfono, no sé. No es independiente de eso. Si se aplica sobre la pelota o sobre una porción de agua, es la misma sin distinción alguna. Número 2, experimentalmente se sabe que la fuerza de flotación, lo que les estaba comentando ahorita, es mayor que el peso de la pelota o del objeto en general. Por eso cuesta tanto mantener las cosas en el agua. De ahí viene lo que vamos a denominar como el principio de Arquímedes. Entonces, la idea es ver analíticamente que eso es cierto. El principio de Arquímedes nos dice lo siguiente: la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Nuevamente, si metemos esta pelota acá en el agua, esto va a desplazar un volumen. ¿De qué? Del fluido, del agua, por ejemplo, en este caso. ¿Qué está diciéndonos esto? Que la magnitud de esa fuerza que aparece al momento de que yo introduzco la pelota en el agua es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Si de alguna manera yo sé características del objeto, yo voy a poder inferir cuánto es el peso del fluido desplazado. Porque si yo estoy interesada de alguna manera o por cuestiones de querer, de interés sobre el sistema que yo esté estudiando, saber la magnitud de esa fuerza, yo tengo que saber características del objeto que están. ¿Por qué? Porque el volumen de ese objeto
va a estar relacionado con el volumen de la cantidad de agua o de fluido que va a ser desplazada. ¿Ok? Entonces, la idea es darse cuenta que en efecto esta ecuacioncita que está acá, que viene a partir de una tonta sumatoria de fuerzas, es verdad. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahorita? Esto. Si yo introduzco el cuerpo, ¿verdad? Voy a pararlo justo ahí. Si yo introduzco el cuerpo acá, aquí está el fluido, hay un empuje, ¿verdad? Que es la fuerza de flotación. Si eso de alguna manera lográbamos comparar, ponerlo sobre una báscula, esto va a darme aquí un peso del fluido, como dice aquí. Entonces, el empuje me ayuda a mí a que ese cuerpo suba, de alguna manera, pues bote esa agua o bote ese fluido. Si imaginamos que podemos pesar ese fluido, esta relación entre la cantidad desplazada y este peso es justamente lo que me está diciendo el principio de Arquímedes. Entonces, si se dan cuenta nuevamente, aquí hacemos así y ahí está. Tenemos el cuerpo. Eso es lo que ustedes van a hacer en la práctica el día miércoles, ¿ok? Vamos a introducir diferentes objetos en diferentes densidades. Ahí vamos a poder medir el peso de ese objeto a partir de unos dinamómetros que van a tener ahí en el simulador. ¿Okay? Entonces, ese es ese empuje del fluido, que sería la magnitud de la fuerza de flotación, es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Eso ustedes lo hacían, creo que en bachillerato, cuando querían saber cuál era el volumen de lo desplazado. ¿Qué hacían? Introducían el famoso huevito, creo, ¿sí? Y a partir del principio de Arquímedes averiguaban cuánto era lo desplazado. Eso obviamente tiene que estar relacionado directamente con el objeto que se está introduciendo. ¿Okay? Entonces, bueno, termino acá. Y número 3, la fuerza de flotación no depende de las características físicas del objeto. Si es redondo, si es cuadrado, si es pequeño, si es grande, no. Solamente excepto por la cantidad de fluido que desplaza el objeto. Entonces, digamos que es en ese punto donde nosotros hablamos del objeto, pero es o el objeto o es la pelota o el taco de madera, lo que sea. No tiene nada que ver eso frente a la magnitud de esa fuerza. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a determinar la magnitud de esa fuerza. Dime. Digamos, un objeto, pues ahí dice que no depende de las características la fuerza que se opone, ¿cierto? No, Brian. Pero si digamos es un objeto, como digamos puntiagudo, ¿no sería más dinámico? O sea, ¿no atravesaría más fácil? O sea, la fuerza que se opone sería, es que no sé cómo explicarlo. ¿Puedo hacer un dibujito acá? Ya, creo que sí puedes llevar. Déjame. Creo que sí. Digamos, tenemos un tanque así y hay un objeto que es, digamos, como un cono. Ya va. No puedo. Ay, ya va, que no podía. Dibuja ahí. Ajá, tranquilo, dibuja. Eso, digamos un objeto que es como un cono. Digamos, no le quedaría como más fácil llegar al fondo que uno que es, digamos así, plano, como una tabla o algo así. Ahí la respuesta diría es ¿qué tanto ¿No interactúa desplazaría con... más agua? Menos agua, perdón. No Ya, a eso desplazaría voy, más agua. a eso voy. Eso depende ya del objeto, cuánta es la interacción con el fluido. Pero eso ya es de interacción con el fluido. No tiene nada que ver, o sea, obviamente ahí sí estaría viendo las características del objeto. Lo estoy escogiendo de tal manera que entra. Eso es como el efecto del clavadista. Eso sí. ¿Sí? Los clavadistas tienen una manera de entrar de manera de salpicar menos agua. Pero ahí estamos midiendo cuál es la interacción con respecto al fluido. En ese caso, la interacción es tan rápida que no hay un efecto de flotación, porque en este caso, aparte hay un empuje desde, o sea, hay un efecto de caída libre en esto. O sea, le atraía fuerza. Sí, ahí sí, pero eso es otro tipo de sistema. Aquí es que tenemos, tal vez no lo como, o sea, no me voy a explicar bien, o sea, o no lo mencioné, mejor dicho, es simplemente dejar caer el objeto. En ese caso, sí va a haber un efecto de flotación, o sea, va a aparecer ese efecto de empuje del objeto. ¿Qué puede ocurrir con el caso que me está diciendo Brian? Ya va, déjenme acá. Aquí, ¿qué puede ocurrir con el caso que está Brian? Que al momento que le entre, por ejemplo, algo así, ¿sí? Puntiagudo, ¿verdad?
Él puede ser que por el efecto de esto, la interacción con el medio o con el fluido sea menor, pero estoy segura, si no le damos un empuje, o sea, una fuerza desde afuera, o sea, un impulso, el objeto va a llegar y se va a ladear en ese punto cuando él caiga. Aquí va a hacer esto, estoy segura que lo puede hacer. Va a hacer esto y va a aparecer esta cara del objeto. Ahí sí va a aparecer naturalmente, lo va a empujar de una vez. Es más, cuando él ya empieza a caer, y aparte, ojo, yo estoy aquí empujando. Entonces, en el caso que está diciendo Brian y en el caso del clavadista, no hay alguien que esté empujando a introducir el objeto aquí. ¿Sí ven la diferencia? O sea, no hay una fuerza. Miren acá de nuevo el diagramita. ¿Dónde está? Yo tengo que borrar acá. Borrar todos mis dibujos. Acá. Aquí. Acá. Ahí, miren acá. Estoy haciendo una fuerza, ¿cierto? Si yo no introduzco el objeto aquí, pues es que no va a haber nada de entrada. Porque si yo no lo introduzco, no hay una fuerza que esté luchando contra eso. Ahora, si yo llevo y coloco la pelota simplemente aquí, en la superficie, si ese objeto no es o no pelea contra la densidad del fluido, eso va a flotar. Eso no se va a hundir. Entonces, en el efecto de lo que me está diciendo Brian y el caso del clavadista, que es exactamente lo mismo, entrar y manera de no salpicar tanto, o sea, entrar sin interacción alguna, por eso les hablo de la interacción con el fluido, no hay nada que lo esté empujando, o sea, no hay nada nada que le esté dando el impulso de entrada. En el caso del clavadista es la acción de gravedad, porque pues se lanza al vacío. Si no hay un efecto de la pelota que lo empuje y que lo introduzca en el fluido, no va a haber algo que lo pelee, pues, por lógica del sistema. Si la dejo y la coloco sobre encima del fluido, y eso es lo menos denso que el agua, simplemente va a flotar. Ahora sí, mejor. Sí, profe, ya está claro. Ok, chévere. Bueno, vamos aquí a borrar los dibujos. Ya voy. Borrar todo, listo. Ok, entonces vámonos a... Ya se me olvidó dónde estaba aquí. Ya. Acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos a determinar que en efecto la magnitud de esa fuerza es el peso del fluido, ¿ok? Del fluido desplazado. Entonces, para eso vamos a sacar la cuenta, como les digo ahí. Entonces, permítanme acá, primero vamos a arreglar. Para demostrar eso, ¿verdad? Entonces, queremos probar que la magnitud de esa fuerza es igual a la masa por la gravedad del fluido. ¿Ok? Bueno, para eso yo voy a hacer un dibujito, muchachos. Entonces voy a colocar acá como un recipiente. Qué pena los dibujos, muchachos, pero pues yo lo intento hacer. Y voy a hacer un cubito. Un cubito acá, como un cubito. Típico truquito acá. ¿Ok? Como una pequeña muestrica, ¿sí? Como siempre. ¿Ok? Entonces, esto que está acá lo voy a colorear así. Y por aquí abajo también. Acuérdense, de una sumatoria de fuerza nosotros podemos extraer esto. La respuesta es realmente eso sí viene del fluido. Entonces, para eso necesitamos introducir propiedades de los fluidos. Presión, densidad, volumen, etcétera, todo eso. Entonces, los que sí sé es que para que aparezca, miren, de nuevo, tomando la participación de Brian, para que aparezca esa fuerza de empuje necesito otra acá abajo. Así que esta que está acá la voy a llamar negro, la voy a llamar una fuerza que va a aparecer aquí.
La voy a llamar aquí fuerza del fondo. Vectorcito. Y por aquí, la que vamos a aplicar sobre la cara superior. Entonces la voy a llamar fuerza superior. ¿Ok? Simplemente. Y por supuesto, esto que está aquí, pues el área sobre el cual se va a aplicar esa fuerza. Entonces esto es el área. Área de la sección transversal. ¿Ok? Entonces, cada una de estas presiones que está acá, cada una de estas fuerzas me genera a mí, ¿qué? Una presión. Entonces, cada una de esas fuerzas genera una presión. Correspondiente. ¿Ok? Entonces, pues planteamos para cada una de estas, ¿verdad? Queremos saber cuál es la magnitud de esta fuerza, de la fuerza resultante, ¿ok? Entonces planteamos para cada una de ellas la relación entre esa fuerza y la presión. Entonces, en la presión del fondo, que la denominamos P de fondo. Como estamos acá con respecto a una altura, porque ya estamos acá abajo en la presión, entonces eso va a ser la densidad del fluido, gravedad, por una cierta altura. ¿Ok? Obviamente, ya estando aquí en el fondo, es cuando experimentamos esta que está acá, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que la presión que la fuerza del fondo es esta presión del fondo por esa área. Por supuesto, ahorita cuando haga esto voy a utilizar esto. Por otro lado, ¿verdad? La presión superior en la cara superior, esta que está acá, la presión. Pues va a ser la fuerza superior por la presión superior por el área. ¿Okay? Es el mismo, es la misma área, ¿ok? Estamos tomando algo suficientemente simétrico para tener pues control de esa muestra. Imagínense que entonces, no, por un lado es una área, por el otro lado pues tenemos que idealizar el sistema para poder analizarlo. Si no, no podemos, ¿ok? Bueno, entonces definimos la magnitud o la fuerza resultante, mejor dicho, fuerza resultante entre la pelea de estas dos que está acá va a ser exactamente la fuerza de flotación. Entonces la fuerza resultante la denotamos por la B, por razones obvias, la denotamos. Entonces nos va a quedar que esta B vectorial, ¿verdad? Vamos a colocar acá, qué pena aquí. Y aquí es en un módulo, entonces bueno, va a ser la presión del fondo la presión del fondo menos la fuerza del fondo menos la fuerza superior, ¿ok? Ahora bien, aquí, acá, la fuerza ya tiene, o sea, está aquí, es mayor que justamente aquí arriba, por eso el orden de las sumatorias de las fuerzas, ¿ok? Importante eso con respecto al signo. Bueno, simplemente sustituimos de la que tenemos como información, es de esta que está aquí. Entonces llegamos y tenemos, entonces esto va a ser B, va a ser presión del fondo por el área menos la presión superior por el área. Esto va a ser igual a
la diferencia de las presiones, si se dan cuenta, menos la presión superior por el área del pedacito que estamos tomando, ¿ok? Ahora bien, todas estas presiones están accionando sobre el mismo fluido. Entonces esto va a ser ρ, ¿ok? Del fluido, gravedad por la altura, por el H. ¿Sí? Esto es B aquí. Ya esto es en magnitud acá, magnitud de la fuerza y magnitud de la fuerza. De nuevo, todas estas presiones están accionando sobre el mismo, o sobre el mismo diferencial o sobre la misma muestra de mi fluido. Todo esto que está acá. Acá, ¿ok? Entonces, de nuevo, estas presiones están accionando sobre el mismo fluido. En realidad esto va a ser como una presión resultante, entonces va a ser ρ del fluido por gravedad por H. Ahora bien, ρ del fluido es la masa del fluido sobre el volumen que está ocupando ese fluido por la gravedad por H por A. Pero H por A, ¿quién es? Es el volumen, porque es la altura por la que, la altura que está ocupando ese pequeño volumen que está ahí, que a la verdad es todo el fluido, ¿ok? Por el área, entonces tendríamos que unidades de volumen. Así que entonces me está quedando la masa del fluido, B del fluido, por B del fluido. Aquí hay una gravedad. Es decir, que esto es igual a la masa del fluido por la gravedad. Luego entonces la magnitud de B es igual a masa por gravedad. Y ahí está. ¿Ok? Entonces sí es cierto, la magnitud de la fuerza de flotación, o lo que es lo mismo si lo vemos acá, que es la fuerza resultante de ¿qué? Entonces si se dan cuenta, más allá de que es la masa por la gravedad, la masa del fluido por gravedad, eso me da a mí la magnitud de la fuerza de flotación. Sí, con eso es que vamos a trabajar, pero ¿de dónde viene? Des en cuenta que el número 1 es la resultante de la acción de empujar y de una fuerza que están haciendo. Esa magnitud, la fuerza resultante de toda esa dinámica que está ahí en ese momento, es lo que es la fuerza de flotación. Que todo es producto de ¿qué? De visualizar a partir de lo que está ocurriendo a nivel del fluido. Anteriormente, si lo vimos con las sumatorias de fuerza, pues una arriba, una abajo, pues ahí lo vemos. Pero acá, a través de propiedades de fluido, sí, en efecto, no es cualquier masa, es la masa del fluido desplazado cuando introducimos ese objeto en ese fluido. ¿Ok? Preguntas, muchachos, aquí. Bueno, acá un detalle también importante es que estamos viendo acá como si fuese una presión resultante entre la presión del fondo y la presión superior. Por eso es que logramos acá como unificar todo entre ρ del fluido, gravedad por la altura. ¿Alguna observación o pregunta? O todo claro, o alguna pregunta, no sé. Entonces, el primer caso que vamos a analizar a partir de, o como consecuencia del principio de Arquímedes es estudiar qué ocurre con objetos que son totalmente sumergidos o parcialmente sumergidos. Entonces yo lo coloqué como un ejercicio porque es muy bonito. Es decir, uno puede explorar varias consecuencias del mismo caso. Uno de los casos que quiero que analicemos es, bueno, ¿qué pasa? Y aquí volvemos y retomamos lo de Brian, ¿sí? Miren que en este caso vamos a agarrar un objeto y se va a sumergir totalmente en el fluido, ¿ok? Mi pregunta es, dice, determine una relación entre las densidades objeto-fluido y la aceleración del objeto para un objeto totalmente sumergido en un líquido de densidad conocida, ¿ok? Entonces yo lo que quiero es que analicemos, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la aceleración del objeto? No del fluido, porque de entrada hemos dicho, el fluido no le tengo condiciones para que haya dinámica.
pero el objeto sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con la aceleración de ese objeto si lo veo desde el punto de vista de las densidades? Entonces tengo que establecer una manera, tengo que buscar un mecanismo de que me permita a mí visualizar condiciones de las densidades y que logre sacar conclusiones sobre la aceleración del sistema, es decir, de la aceleración del objeto. Es decir, ¿será positiva, será negativa? Pues ahí en los vasitos se está viendo que una es positiva y la otra es negativa. La pregunta es, ¿cómo yo establezco esa relación? ¿Okay? Entonces, a ver, lo oigo, ¿cómo creen que vamos a hacer eso? Yo voy a ¿Se puede pausar. hacer con la ecuación de gravedad? Ay, qué pena. Ah, qué fastidio. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Alfredo? Yo. ¿Se puede hacer con la ecuación de gravedad? ¿Cómo así como la ecuación de O gravedad? sea, digamos, como la gravedad es una aceleración, ¿no se puede tomar de ahí alguna relación? Ah, tú dices que, pero esa es la aceleración, tú dices que por lo de aceleración lo estás comparando con la gravedad, eso. Sí, algo así. No, porque en ese caso esa es la aceleración debido a la fuerza gravitacional. Esta es la aceleración del taquito este de madera, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que lo podemos hacer? A ver, los oigo. Es que lo vamos a hacer, pero pues... ¿Y con la ecuación de fuerza? Ah, con la ecuación de fuerza sí. Entonces tenemos que meter por ahí unas sumatorias de fuerza, ¿verdad? Entonces fuerzas, sumatorias de fuerzas que actúan sobre el objeto, y esa es la aceleración del objeto. Nuevamente, no quiero que se me confundan, no es la aceleración del fluido, no es la velocidad del fluido, no es la dinámica del fluido. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a partir de las sumatorias de fuerza, vamos a aplicar la segunda ley de Newton sobre el objeto, sobre el taquito de madera. ¿Okay? Entonces, yo voy a pausar aquí nuevamente, que las sumatorias de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, esta masa tenemos que ver de dónde es que la vamos a sacar. Una de las primeras cosas que les mencioné al inicio de la primera clase y que lo hemos visto en varios ejercicios, ¿ok? Por ejemplo, acá no hablamos de la masa del fluido. O sea, aquí obtuvimos información de la masa del fluido a partir de ¿qué? De la densidad del fluido. Entonces, digamos que en este tipo de contexto, como les dije al inicio, en la clase introductoria, pues uno habla de la masa es a partir de la densidad, desde donde podemos extraer esa información. Entonces, de la parte anterior, entonces, de la parte anterior, observamos, o vimos, mejor dicho, que la magnitud de esa fuerza de flotación, porque pues esa es la cantidad de fuerza que tenemos acá, o sea, la fuerza que tenemos ahí involucrada, es ρ del fluido, ¿ok? Por la gravedad, por el volumen, ¿sí? Pero este volumen, ¿quién es? Acuérdense que está relacionado con la cantidad desplazada por el fluido. Eso va a estar en concordancia directa con el volumen de ¿qué? Del objeto. Entonces, este volumen es el volumen del objeto. ¿Sí? ¿Cuánto va a desplazar? ¿Cuánto es el volumen del fluido desplazado? Pues dime cuánto es el objeto. Es proporcional a eso, ¿ok? No puede desplazar ni más ni menos de lo que es el volumen del objeto. ¿Okay? Entonces, esto que está acá vendría siendo entonces, esto realmente es ρ del fluido por la gravedad por B. ¿Sí? Y planteamos las sumatorias de B del objeto. Y planteamos la ecuación de fuerza. Entonces, la ecuación de fuerza nos queda. Entonces, sumatorias de fuerzas en Y, ya en módulo me quedaría la fuerza de flotación menos módulo acá, módulo aquí, fuerza de esto. Esto es igual a ρ del fluido, ¿ok? Por la aceleración, ¿ok?
Aquí tenemos que, vamos a colocar aquí mejor ahorita, primero, masa por aceleración. Ya van a ver, ¿ok? Para que, digamos, sigamos con la idea original de arriba y ahorita sí introducimos la densidad. Ahora, ¿esto quién es? Entonces, esto nos queda. Rho del fluido, gravedad por el volumen, menos masa por gravedad. Entonces, aquí sí lo vamos a introducir. Entonces, sería rho del fluido, rho del objeto, perdón. Del objeto, porque este es el peso del taquito, ¿ok? Del objeto por la gravedad, por el volumen, sobre por rho, acá, rho por la gravedad, ¿ok? Aquí está, esto que está acá sería masa, gravedad, el volumen ya está aquí, igual, ¿ok? Entonces, aquí, igual a... ya va. Aquí sería el rho del fluido por el objeto, sí, y aquí el volumen del objeto también, ¿ok? Acá, aquí sería, acá. Esto que está acá sería la masa por la gravedad, ¿ok? Y esto que sería, esto del objeto sería la masa del objeto, que vendría siendo masa sobre volumen, el volumen del objeto por la gravedad. Quiero que aparezca la masa del volumen del objeto y la densidad del objeto. Entonces aquí está, densidad del objeto, ¿ok? Gravedad por el volumen. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener unidades de ¿qué? Entonces aquí hay el volumen, necesito multiplicar por el volumen. Este es el volumen del objeto, ¿ok? Y objeto acá, igual a la rho del objeto, porque esto es la ecuación sobre el objeto, ¿ok? Por el volumen del objeto por la aceleración, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo de nuevo acá? Les explico. Esto sería rho del fluido, gravedad del objeto. Eso ya lo habíamos visto. Sin embargo, el peso, ¿verdad? Es la masa por la gravedad. La masa la traemos a través de la densidad del objeto. Pero entonces sería masa, gravedad. Para que se compense aquí necesitamos multiplicar por, justamente para que aparezca el volumen y para que nos quede únicamente masa por gravedad, porque es la magnitud de la fuerza gravitacional. Entonces quedaría acá, aquí tenemos volumen del objeto, porque es masa sobre gravedad, cancela y me queda exactamente ¿qué? El peso. De este lado sería masa por aceleración. Entonces tenemos volumen del objeto, masa sobre volumen. ¿Se dan cuenta? Todo me está quedando con unidades de aceleración por la gravedad. Entonces me queda rho de fluido, ¿okay? Menos rho del objeto, multiplicado por rho y el volumen del objeto. Esto es igual a rho del objeto, volumen del objeto por la aceleración. Y aquí es la importancia de este pasito que hicimos acá. ¿Se dan cuenta? Esto tiene unidades de ¿qué? De densidad, ¿cierto? Pero aquí tenemos masa, ¿ok? Aquí tenemos masa, gravedad, volumen. El volumen cancela. Aquí tenemos unidades de masa. Aquí tenemos una unidad de masa. Me está quedando únicamente unidades de ¿qué? De aceleración, que es lo que yo estoy observando aquí. Lo mismo de la ecuación de fuerza, porque aquí tenemos kilogramos longitud tiempo al cuadrado, los kilogramos cancelan y quedan unidades únicamente de ¿qué? De aceleración. Entonces, esto me está cancelando y me está diciendo justamente que esto congela con esto, ¿ok? Esto me está quedando las densidades y me está quedando únicamente la aceleración. Entonces, ¿para qué rho del fluido menos rho del objeto? ¿Sí? Gravedad igual a aceleración, rho del objeto por la aceleración. Y yo pregunto acá, para que la aceleración sea positiva, ¿cómo tiene que ser la densidad del fluido con respecto a la densidad del objeto? Eso es lo que queremos. Queremos establecer una relación entre las densidades
y la aceleración del objeto. Entonces, para que la aceleración sea positiva, ¿cómo tienen que ser las densidades, las relaciones entre las densidades? La densidad tiene que ser mayor que el del objeto, ¿no, profe? ¿Cuál? La del fluido tiene que ser mayor que la del objeto. ¿Cuál de las dos? La del fluido tiene que ser mayor que la del objeto. Claro, si esto que está acá, si la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, la aceleración va a ser positiva, por tanto, a ver, y él va a flotar, él se va a disparar. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, el objeto se hunde. Y esa es la razón de lo cual ustedes observan. Entonces, si la aceleración es, sí, ¿para qué? La verdad es aquí una gran para que la aceleración sea positiva, la densidad del fluido tiene que ser mayor que la densidad del objeto. En este caso, el objeto flota. O, digamos, se dispara hacia arriba, ¿ok? Vamos a decir, el objeto sube, simplemente, ¿ok? El efecto de que flote puede ser un caso de acá. Entonces, y este digamos que es el caso número 1. 2. Para que la aceleración sea negativa, el del objeto tiene que ser mayor, es decir, este tiene que ser negativo, tiene que ser mayor que el ρ del fluido. Coma, en este caso, el objeto se hunde. Y esa es la explicación de lo que nosotros observamos. Entonces, nuevamente, repasamos acá. La fuerza de flotación, la magnitud ya vimos que es masa por gravedad, aquí lo vemos, ¿ok? Simplemente la masa, volumen, que da la masa a la gravedad, es decir, ρ del fluido, gravedad del objeto. ¿Por qué? Porque la fuerza de flotación actúa sobre el objeto. Así que ese volumen, la verdad, es el volumen sobre el del objeto. Hacemos las sumatorias de las fuerzas, en este caso sí tomamos de una vez las sumatorias de las fuerzas, ya conocemos las magnitudes de esas fuerzas. En la parte anterior lo que estábamos explorando era eso, sería la fuerza de flotación menos la masa, menos la fuerza de gravedad. Tenemos información de la masa, eso sería la ecuación, digamos, como estándar. Sin embargo, si lo vamos a aplicar en el sistema ya de un fluido, necesitamos llevar en cuenta la densidad del fluido en este caso, y del objeto. Entonces, esta es la del fluido, el volumen del objeto, esto recae, la fuerza de gravedad recae sobre el objeto. Eso sabemos que es masa por gravedad, nuevamente, sin embargo lo traemos a partir, o lo introducimos a partir de la densidad, así que es masa sobre volumen, aquí está. Gravedad por el objeto, nuevamente la masa a través de la aceleración, y es la masa de la aceleración que inflige la fuerza sobre el objeto, así que esta parte está relacionada con el objeto. Chequeamos acá, me quedan unidades de volumen fuera aquí, aquí me queda únicamente lo que son las densidades, y tenemos unidades de densidades de este lado, unidades de densidades de este lado, eso me está quedando únicamente unidades de ¿qué? De aceleración. Entonces aquí observamos y decimos, bueno, ¿cuáles son los casos a estudiar? Vemos que si la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, en efecto la aceleración va a ser positiva, y es el caso número 1. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, en este caso la aceleración va a ser negativa. Y eso es lo que nosotros hemos observado a lo largo de todo el tiempo que hacemos algo y tiramos algo, o que el bichito llega y ¡pum! Flota. ¿Okay? Esa es la manera también que, por ejemplo, muchas personas que no saben si realmente el huevo está fresco, tienen la manera de saber que si se hunde o si flota, está fresco o no está fresco. Y eso tiene que ver porque a nivel del huevo, pues la densidad cambia internamente, ¿ok? Y lo que pasa es que no me acuerdo es qué ocurre, cuál es el indicativo de que si se hunde está mal o si flota está bueno, eso es lo que no me acuerdo. Pero ese es el principio, así que cuando los chefs utilizan eso, lo que están aplicando es una consecuencia del principio de Arquímedes, ¿ok? Yo les voy a dejar ahorita, no me lo tienen que entregar. A ver, alguien me está diciendo. Si flota está malo. Ah, gracias, Laura. Bueno, ahí está. Lo que están haciendo es aplicando el principio, un caso particular del principio de Arquímedes, ¿ok?
o lo que están viendo ahí es la aceleración del huevito. De hecho, yo me acuerdo que en el colegio se hizo algo similar, pero con agua y sal para cambiar la densidad del fluido. Ahí alteras bueno, también. Eso es lo que van a hacer en el día miércoles. Van a cambiar la densidad de los fluidos y van a estudiar. Ahorita, muchachos, yo les voy a colocar en el Classroom, no necesitan entregármelo, simplemente como para que hagan ese ejercicio. Otro caso sobre el principio de Arquímedes, y va a ser sobre este mismo. Va a ser un objeto que está parcialmente, está mitad debajo del agua, mitad expuesto, mitad abierto, ¿ok? Simplemente para que lo analicen, ¿ok? No tienen por qué entregármelo, pero pues es bueno que también hagan ese ejercicio. Y ahí les dejo. La idea era que lo hiciéramos acá, pero pues ya no nos da tiempo. O sea, yo los iba a poner para que hicieran ustedes aquí en las salitas, pero pues no da tiempo. Yo se los coloco ahorita y con eso ustedes practican. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Profe, una pregunta. Dime. Pues creo que nunca pasa, pero pues en algún momento la densidad del fluido puede ser igual a la densidad de un objeto. Sí es posible. En ese caso, pero no se me ocurre ahorita uno. ¿Sí? O sea, no se me ocurre ahorita un ejemplo donde yo haya visto eso, pero en este caso, mira que si estas dos son iguales, el objeto está estático, o sea, no experimenta ninguna, ¿sí? Entonces sí, o sea, en ese caso, no, está difícil, o sea, si las dos densidades, miremoslo de acá, pues matemáticamente hablando acá, todo es cero, o sea, todo se anula, o sea, no hay nada. No, o sea, dinámicamente, desde el punto de vista dinámico, pues todo es anulado, pues entonces no habría ningún interés, ¿sabes? Es como, pues, no sé, un caso muy raro, o sea, ¿sí? Pues, profe, sí, de pronto, pero si simplemente se deja el objeto sobre el fluido, ¿el objeto se queda sobre el fluido o se incorpora al fluido? Ahí entonces hay algo que se llama tensión superficial de los fluidos. Entonces ahí tenemos que vencer, mire, ahí ocurre eso. Si un objeto, hay animalitos, creo que son unas lagartijas, creo. No sé si le dicen lagartijas, no sé. Voy a dejar de compartir acá, ¿sí? Hay unos objetos, hay unos animalitos que logran vencer la tensión superficial del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos logran la interacción con el fluido, en este caso con el agua, es mínima. Y ellos logran hasta de manera muy rápida, parece que estuvieran hasta caminando por encima del agua. La interacción con el fluido ahí es mínima. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos acá un objeto lleno todo esto de agua, ponemos acá la cosita. Ya ahí estaríamos hablando de otra propiedad, que es justamente lo que se llama tensión superficial de los fluidos. Entonces, ahí tenemos, ya es una cuestión de que si vence o no vence la tensión superficial. Porque el caso en que me estabas hablando ahorita, creo que fue Brian, sí, fuiste tú, Brian, ahorita, ¿no? Es el caso que les estoy mandando ahorita a que lo hagan, a que lo analicen, lo estudien. Vamos a colocar como un pedacito, no sé, algo sobre, como, no sé, imagínense la espuma de un café y colocamos una galletita aquí arriba. Bueno, está medio hundido, medio expuesto. Ese caso hay interacción. Entonces sí hay interacción ahí con el fluido porque está hundido, mitad está hundido. Entonces ahí es un caso particular, es el otro caso que les estoy pidiendo que hagamos de este. Aquí fue totalmente hundido. El que les estoy diciendo es parcialmente hundido. ¿Sí? Háganlo y entonces lo discutimos el lunes. Yo se lo voy a colocar ahorita. Ya en la próxima clase podemos hablar de qué pasa si tienen la misma densidad, si se incorpora o pasa. Mira, lo que hicimos ahorita, creo que me lo preguntó, no sé si fue ahorita, mira, si tienen la misma densidad se anula todo. No, sí, pues lo que tú dices es que se anula, ¿no? Pero yo dejo el objeto sobre el líquido con la misma densidad, ¿sí? Mi pregunta es, ¿el objeto se incorpora a ese líquido si tienen la misma densidad o se queda sobre el líquido? Tú dices, tienes el objeto, ese objeto tiene una densidad igualita a la del líquido. Exacto. Sí, en el mismo caso que estaba hablando el compañero ahorita, que tienen la misma densidad, pero si yo dejo ese objeto sin imprimirle ninguna fuerza, simplemente dejándolo mira, encima de... Sí, el basilisco tiene la capacidad de correr en la superficie del agua. Uy, gracias, María. Miren lo que nos está colocando Roosevelt aquí. ¿Qué es eso, Roosevelt?
Es un video de National Geographic donde se muestra cómo, o sea, es gracioso porque se llama el lagarto Jesucristo, entonces. Ok, bueno, ok, sobre eso. Vamos a volver a retomar lo otro. Gracias pues a María, a Laura y a Rosul. Ok, entonces ahí el objeto lo colocas aquí arriba, ¿verdad? Me estás diciendo. Y tiene la misma densidad que el objeto. Si se hunde o no. Claro, si no se hunde, vamos a pensarlo así, si no se hunde es porque en efecto la fuerza de el poquitico, o sea, el poquitico que está en contacto con el fluido está contrarrestando la fuerza de gravedad, o sea, el peso de él. Ese es en ese punto. O sea, de nuevo, las dos fuerzas en ese caso son iguales. Entonces no se hunde, se mantiene ahí. O sea, ni siquiera lo estoy viendo desde esta ecuación, lo estoy viendo aquí arriba. Acá. Entonces, ¿por qué? Porque si está medio en contacto, pues ya hay un contacto, ya hay un contacto y una fuerza que está empujando. Ahora, muchachos, la cuestión aquí es lo mismo que estábamos discutiendo hace poco con Brian. Para que exista una fuerza de flotación, es decir, que pelee con el peso, pues que tiene que haber algo que yo ya haga algo como que y lo empuje. Entonces, vamos a suponer que hacemos eso en tu caso, que yo llevo y lo coloco con un cierto impulsito, un poquitico, sí, le doy y le coloco así. Okay. Entonces, en ese caso, si la fuerza de flotación, al momento del contacto, ya yo le empujé un poquitico, ¿verdad? Y la fuerza de flotación aparece, pum, y lo va a empujar. Pero si el peso que está relacionado con la masa, que está relacionado con la densidad del objeto, ¿verdad? Equipara o iguala la fuerza de flotación, pues lo que se va a hundir, se va a quedar ahí. Ok. ¿Sí? Vale, pues. Mira, y eso analizándolo desde aquí arriba. E igual, si son 0, pues igual, mira que caemos en la misma. Un 0 todo esto, porque todo viene de la misma ecuación. ¿Mejor? Bueno, muchachos.